Esto es Pensemos en México. ¿Qué tal? Pues una vez más con los temas de interés nacional y que tiene muchas cosas del cual reflexionar. La, la interacción que tenemos con Cuba es de muchos años, de una influencia garrafal. Tenemos influencia de Cuba, bueno, hasta donde no ver. Desde la parte ideológica, literaria, musical, de cine, de teatro, en fin, de todo. Tenemos de todo. Y bueno, en ese sentido, y hay muchas cosas de las cuales como mexicanos, por lo menos, por lo menos sabemos que tenemos interacción con nuestros hermanos cubanos. Y no solamente nada más en este sentido de la influencia de cosas, también territorialmente. Hay mucha gente que inclusive dice que cuando se va a Cancún se puede ver la isla de lejos. Por lo menos desde Playa del Carmen se dice que se puede ver Cuba. Es decir, tenemos una influencia de ellos y nosotros hacia ellos. Sin embargo, ha habido una serie de situaciones que por lo menos desde finales de los años 50, México ha tenido una interacción mucho más cercana con Cuba. Cuando Cuba era libre, eh, muchos de nosotros mexicanos podíamos viajar a Cuba y ir y regresar como hasta la fecha sucede, pero ya no en las mismas circunstancias. Y en ese sentido, Cuba ha tenido una serie de situaciones que hay que recordarlas un poco. Cuba, desde 1959, en la llegada de Fidel Castro al poder, vino un cambio del nacionalismo de empresas estadounidenses, lo que Estados Unidos y Cuba, desde ahí empezaría una historia de fricciones, de rupturas diplomáticas. Hay que recordar que inclusive hay una tesis eh, del abogado Jim Garrison, en donde se habla que la muerte de John F. Kennedy fue porque John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, apostaba más a la ciencia, a los vuelos espaciales y no a la guerra, lo cual los mismos del sistema de la gran élite de Estados Unidos asesinara a John F. Kennedy Fitzgerald. Y este personaje daría como pie para la invasión de Bahía de Cochinos en 1962-63. A partir de ahí hubo una tensión muy grande sobre Cuba y por lo tanto hubo un embargo económico de sanciones, de regulaciones impuestas por Estados Unidos.
es decir, restringe de comercio y finanzas a Cuba, en vigor de que en los años 60 aún vigente en gran medida ese bloqueo económico. Por lo tanto, ya en las administraciones actuales, por lo menos desde Barack Obama, hubo pues una primera acercamiento, flexibilización de carácter político, y pues lo único que hizo fue reabrir embajadas. Con la primera vez que llegó Donald Trump, revirtió muchas de estas medidas, endureciendo con sanciones a Cuba, y lo que hizo la primera vez, hoy lo ha vuelto a hacer en un estado de terrorismo. En la actualidad, la política estadounidense hacia Cuba sigue bajo la presión, bajo las restricciones financieras y diplomáticas limitadas, aunque con espacios de cooperación en temas de migración y con debates internos en Estados Unidos, que pues solamente hablen sobre el futuro de la política de la isla. Hay que recordar que Cuba tiene un choque con Estados Unidos por las ideologías de carácter comunismo, entre el comunismo cubano y el capitalismo estadounidense. Por lo tanto, actualmente Cuba está defendiendo su soberanía, su independencia frente a la influencia de el imperialismo norteamericano. Por lo tanto, a Estados Unidos le han hecho una serie de críticas sobre la situación político, y es por esto que hay en el bloqueo una serie de que las restricciones convierten a Cuba en un estado un tanto realmente crítico. Y es que el bloqueo estadounidense ya inclusive se habla que se volvió de carácter genocida. ¿Qué es esto? ¿Sí? Pues de que sencillamente se está matando inhumanamente a la gente. Hay varios señalamientos en donde nos habla que Cuba actualmente está pasando por una situación muy, muy difícil. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado desde el día de antier que el aislamiento total que impuso Estados Unidos desde hace 64 años contra la isla ha hecho que Cuba no tenga oportunidades de crecimiento. Con la acción de 12 gobiernos, lo pone en un bloqueo genocida. Es decir, en estos momentos, la embajada estadounidense de Cuba, en estos momentos, la que está ahí en La Habana, ya advirtió a sus ciudadanos a tomar precauciones debido a que la red eléctrica es cada vez más inestable
y los cortes de energía son ya prolongados. Y el día de ayer dio una conferencia Luis de Jesús Reyes, y usted debe decir quién es Luis de Jesús Reyes. Bueno, es una de las personas que en estos momentos da, puede dar testimonio de lo que está pasando en Cuba, ya que él en el momento que el día de ayer estaba platicando con nosotros, sencillamente no tenía luz, estaba transmitiendo con, pues, con lo poco que estaba hablando. Luis de Jesús Reyes es periodista y corresponsal y que se encuentra en estos momentos en Cuba. Y bueno, vamos a escuchar de lo que habló por unos instantes mientras tenía luz y estaba con muy poquito ahí batería de su laptop, de lo que podía sacar desde un teléfono, y esto fue lo que, lo que estaba comentando. Bueno, vamos a escuchar por unos instantes a Luis de Jesús Reyes. Ya, perfecto. Bueno, gracias Alina, a ti y al resto de compañeros y compañeras por la oportunidad. Primero agradecer a Roque por esa excelente síntesis histórica que acaba de hacer para dar con el contexto actual en el que se encuentra Cuba. Sin duda, un momento sumamente difícil. Yo creo que no hay que llamarse engaño. Cuba está atravesando una situación muy precaria actualmente. Ahora, como lo decías, estoy precisamente sin electricidad en el circuito, el bloque, como le llaman aquí en Cuba, donde estoy. Pero para responder lo más directamente a tu pregunta, ¿cómo se traduce en el día a día de los cubanos y las cubanas estas medidas de la administración Trump, que como decía Roque, no son nuevas, ya se impusieron en la primera administración del presidente Trump, luego no se quitaron con el presidente Joe Biden y ahora lo que han hecho es pues, seguir sumándole a esas amenazas y a esa persecución económica contra Cuba. Lo más palpable quizás es precisamente los apagones. Estoy seguro que la mayoría de los más de 140 televidentes que tenemos esta noche a diario ven en los partes de prensa los constantes apagones que hay en La Habana y en el resto del país. Eso sin duda es lo más palpable, ¿no? Apagones en algunas provincias de incluso probablemente más de 20 horas, lo que complica muchísimo la vida cotidiana para cualquier país, para cualquier persona en cualquier país del mundo, no solamente en Cuba. Y en ese sentido, mencionar, ya lo hablaba Roque, ¿no? De este anuncio que hiciera la administración Trump de cómo imponer, que pretendía imponer aranceles a países que exporten petróleo a Cuba. Y yo quisiera sumar algo a eso. Yo creo que en la lógica imperialista, en esta lógica de buitre que tiene, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y por ende el resto de la administración Trump, estaba cuando decidieron hacer la invasión y el secuestro del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, estaba sin duda alguna el tratar de lograr el dicho de matar con dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Sin duda en la mentalidad rebuscada de Marco Rubio se esperaba precisamente que al cortar el suministro de petróleo del principal suplidor de petróleo para Cuba en este momento, que era Venezuela, pues tarde o temprano tenía que colapsar o tiene que colapsar según la lógica de ellos Cuba. Y ¿cómo se traduce eso en el día a día? Bueno, estamos viendo apagones cada vez más largos en el día a día, problemas en el transporte,
pero no solamente en el transporte público, en el transporte privado, también en el transporte público y además, digamos, en los servicios que puede brindar las instituciones estatales, los hospitales, estamos hablando de los bancos, etcétera, porque todos esos tienen que correr con petróleo, ¿no? Y entonces, ante la carencia de petróleo o el poco abastecimiento de petróleo que tiene el país en este momento, pues se tienen que obligatoriamente limitar los servicios que se dan a la población. También, sin duda, Roque también lo mencionaba de modo breve, la producción agrícola. Todo, todo el entramado económico de un país hoy día requiere obligatoriamente de petróleo, ¿no? Para poder sembrar, para poder llevar a cabo una agricultura efectiva, hace falta petróleo y entonces eso también tiene sus repercusiones en el día a día en la producción agrícola. Esto es un tema un tanto complicado, un tanto delicado. Por ejemplo, cuando voy a Puerto Rico, cuando salgo de Cuba y muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo está la población allá? Y el otro día, de hecho, en una entrevista alguien me preguntaba, ¿cómo se puede entender que Cuba siga resistiendo a pesar de todo lo que le está pasando? Y yo creo que es una situación, es un tanto difícil de comprender. Yo creo que se tiene que haber vivido, haber tenido al menos la experiencia de vivir aquí en Cuba un tiempo para entender la idiosincrasia, la cultura, sobre todo la cultura rebelde de los cubanos y las cubanas, ¿no? A pesar de todo, seguimos aquí resistiendo, el, con el perdón de muchos aquí, pero mientras más me joden, más sigo resistiendo, ¿no? En este caso, pero, y por ejemplo, cuando uno va a la calle, al día a día, y hablas con las personas en la bodega, en la tienda, con el taxista que te lleva a algún lugar, es fácil entender la desesperación o palpar las vicisitudes por las que pasa el cubano y cubana. El otro día venía con un taxista que me decía, es que hay mucha gente de la población que realmente la está pasando muy mal. Y aquí hace falta que la situación cambie, ¿no? Refiriéndose a la situación económica del país y a las vicisitudes que se están pasando. Pero a la hora de tocar el tema de, de por ejemplo, lo que plantea Marco Rubio o lo que plantea la administración Trump, de, bueno, si ustedes ceden el poder o entregan el poder, todo esto puede cambiar de la noche a la mañana. Los cubanos dicen, no, pero las cosas no funcionan así. Nosotros somos un país independiente y para mal mío suelen compararse con Puerto Rico y dicen, nosotros no queremos terminar siendo una colonia como lo es Puerto Rico, por ejemplo. Nosotros obtuvimos nuestra soberanía y antes que todo la defendemos. Y eso es algo que para una persona que no ha vivido en Cuba, pues es un tanto difícil de entender, ¿no? El por qué sigues apostando por un sistema que la prensa hegemónica insiste en caracterizar como que ha caducado, como caduca, ¿no? Como inservible. Pero es idiosincrático, ¿no? Yo creo que habría que empezar por ahí. No sé si respondí tu pregunta, Lina. Yo trato de ir un poquito al meollo del asunto. Pero bueno, para resumir, el cubano, a pesar de las dificultades, sigue ahí, sigue resistiendo estoicamente. Y yo creo que un ejemplo claro de eso fue la marcha, la multitudinaria marcha que se dio aquí hace unas semanas atrás cuando regresaron los cuerpos de los 32 combatientes cubanos caídos precisamente en Venezuela. A mí me llamó muchísimo la atención y me sorprendió ver la masiva movilización de cubanos y cubanas que fueron a rendir honores y a dar su último adiós a esos cubanos, y luego en la tribuna antiimperialista, unos días después, los miles que fueron a apoyar al presidente Miguel Díaz-Canel allí a solo unos pasos de la embajada de Estados Unidos y a decirle, así no se hacen las cosas con Cuba. Nosotros hemos resistido, los hemos vencido en sus invasiones, en sus intentos de invasión, cuando Playa Girón,
y si tendríamos que hacerlo de nuevo, lo volveríamos a hacer. Así he escuchado a cubanos decir en la calle. Así que sin duda son momentos difíciles para Cuba, son momentos muy álgidos. No podemos decir que la población la está pasando de todo bien, pero ya entendemos por el contexto histórico que nos dio Roque hace unos minutos, de dónde vienen todas estas dificultades, o al menos la mayoría de ellas, porque como él decía, sí se han cometido errores. Yo creo que el gobierno ha sido bastante certero a la hora de reconocer muchos de esos errores económicos que se han cometido, pero sin duda alguna el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba a lo largo de todos estos años ha sido el bloqueo económico. Si no, para muestra un botón, ¿no? ¿Por qué sigue estando presente el bloqueo, sigue siendo impuesto el bloqueo si no funcionara, como alega el gobierno de los Estados Unidos? Entonces, sin duda alguna, bueno, hay que vivir aquí para saber por qué el cubano sigue resistiendo, cómo resiste. Y es que esta resistencia que se da en el marco justamente de lo que hemos estado hablando. Estos bloqueos ya muy marcados hace que obviamente México, por humanidad, como en su tiempo México ha ayudado a Estados Unidos con los incendios forestales, México ha mandado a Chile en los sismos, a los topos, ¿verdad? México ha mandado a Argentina a personal para asistencias médicas, igual Cuba lo ha hecho con México. Cabe recalcar que México no solamente mantiene una relación bilateral por la situación de carácter del petróleo, también lo ha hecho en la medicina. Hay que recordar que en la pandemia el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó médicos cubanos cuando justamente a Cuba no le dieron respiradores, no les dieron oxígeno en la pandemia, no les dieron estas máquinas de oxigenación. Fue parte del bloqueo a lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ayudó, y Cuba ayudó aquí con médicos para que estuvieran en el sistema nacional de salud. Hay muchas críticas de todo esto, pero también no nos acordamos de lo que Cuba ha dado a México. Y en ese sentido, la doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho, de que habrá maneras, tipos de poder ayudar humanitariamente a Cuba, y para hacerlo. Esto que yo les estoy presentando fue el día de ayer, justamente con Roque Lazo desde Puerto Rico, Luis de Jesús Reyes desde Cuba y la compañera Alina Duarte desde México. El día de ayer, el asedio a Cuba, cómo se ha dado y cómo se está manifestando. El caso de Luis de Jesús Reyes siguió hablando al respecto, y una pregunta que se hacía en la entrevista y era qué tanto le quedaba de vida a Cuba. Esto fue lo que manifestó Luis de Jesús Reyes desde Cuba en los momentos en que pues no había luz. Y esto fue lo que manifestó.
Sí, por supuesto. Estuve tomando nota aquí de las preguntas que hacían los compañeros y compañeras. Eh, Voy a empezar en cualquier orden, pero creo que una de las preguntas que se hacía, me parece que era la primera, era ¿cuánto tiempo le queda a Cuba? Me parece que la pregunta iba dirigida a cuánto tiempo le queda de petróleo a Cuba, ¿no? Por lo que entiendo de la pregunta que hizo el compañero en ese caso. Cualquier cifra que le podamos dar en este caso, al menos yo, sería especular. No hay una cifra oficial por parte del gobierno, del Estado cubano, sobre cuánto petróleo realmente le queda eh, para las próximas semanas. Lo que sí ha habido muchísima especulación en medios corporativos, por ejemplo, en estos días veía a canales como CNN haciendo reportes sobre que a Cuba le queda una semana de petróleo o 15 días de petróleo. La realidad es que esas cifras se basan en datos que estos medios sacan o conclusiones apresuradas que estos medios sacan partiendo de la última vez que hay conocimiento de que le llegó un petrolero cubano a a Cuba, quiero decir. Entonces, realmente no hay una cifra oficial con respecto a eso. Sí se ha dicho que una cifra más o menos cercana a la realidad pudieran ser, en efecto, unos pocos días, pero también hay que entender que en el contexto de persecución financiera y de manipulación que hay por parte del gobierno de Estados Unidos, cualquier país que esté dispuesto a ayudar ahora mismo a Cuba, a pesar de las amenazas de aranceles por parte de la administración Trump, cualquier tipo de ayuda no debería sorprendernos que se esté haciendo de la manera más discreta posible, como una forma de proteger tanto a Cuba como al país que esté suministrando petróleo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho en reiteradas ocasiones que está en la disposición de seguir brindando petróleo a Cuba, pero también hay que tener en cuenta las amenazas de aranceles contra su país. Y yo me imagino que en ese contexto también hay muchos otros países que están ahora tratando de sortear esas amenazas por parte de Washington. Entonces, dar una cifra ahora de cuánto petróleo le queda a la isla sería un tanto especular y como les dije, para resumir, eh, creo que se haría de la forma más discreta posible si en efecto hay algún país que ahora mismo esté suministrando petróleo a Cuba. Hay que recordar que Cuba también produce una parte de petróleo para su producción o digamos para su uso nacional. Actualmente se producen cerca de 40.000 barriles de petróleo. Eso no resuelve toda la dependencia, el 100% de dependencia de petróleo que tiene el país, pero da para algo. Principalmente se utiliza para los puntos más neurálgicos del país. Entonces, ciertamente sí se está produciendo, pero no es suficiente. Hay otra de las preguntas que decía, ¿qué se puede hacer para cambiar la realidad de Cuba, ¿no? La situación en la que se encuentra el país? Esta pregunta tiene muchísimas respuestas. Definitivamente la primera de ellas es que se quite el bloqueo. Yo creo que la realidad de Cuba cambiaría de la noche a la mañana si el gobierno de los Estados Unidos decide definitivamente eliminar el bloqueo que tanto daño le ha hecho al pueblo cubano durante más de 6 décadas. Eso empezar por ahí. Pero como esto sería algo utópico, sería un sueño creer que realmente el gobierno de los Estados Unidos pudiera hacer eso a mediano o incluso a largo plazo, pues entonces hay que pasar a la segunda opción. Y yo creo que en ese sentido lo más sensato sería crear un frente amplio, pero un frente unido que vaya mucho más allá de la retórica de los gobiernos, de las retóricas de solidaridad, porque en efecto Cuba recibe a diario muchísimos mensajes de solidaridad de muchos pueblos del mundo y de muchos gobiernos. Hoy precisamente veía un mensaje de la Embajada de España aquí en La Habana en la que alertaba de las consecuencias que va a tener para la población, para la gente de a pie, estas amenazas que está imponiendo o, digamos, este bloqueo marítimo al petróleo que quiere imponer la administración Trump. Eso es una forma de ser solidario, de manera diplomática, de manera política, pero la solidaridad tiene que pasar más allá de la retórica,
tienen que pasar mucho más allá del discurso diplomático, de pararse en el Consejo de Naciones Unidas y decir esto que se está haciendo es ilegal o se están violando muchas leyes internacionales, se está cometiendo un genocidio contra... No, se tiene que pasar a la acción. Y en ese sentido, haría falta, sería muy bueno para Cuba, para el pueblo cubano, que más países estén dispuestos a romper el bloqueo político de Estados Unidos y si se quiere, ¿no?, enviar ayuda a Cuba de manera masiva, especialmente los países que más económicamente, que mejor posición, debo decir, están económicamente para hacerlo. Entiéndase China, entiéndase, por ejemplo, Rusia, entiéndase otros países como India, que estén en la disposición, ojalá fuera así, de poder sortear ese bloqueo y hacerlo de manera masiva. Hace falta hacer un frente a las políticas de Estados Unidos y a la política de la administración Trump. Mientras estemos desunidos y todos desperdigados y cada quien lanzando consignas desde un lado y para otro, eso está muy bonito en el papel, está muy bonito en las redes sociales, está muy bonito para Instagram y para Twitter, pero realmente eso en la práctica pues es muy poco lo que ayuda al pueblo cubano de manera inmediata, lo que me lleva a responder otra de las preguntas. Había una de las compañeras que preguntaba eh, qué otros países están brindando ayuda a Cuba, además de lo que ha hecho México. Bueno, en ese sentido, China, por ejemplo, China tiene un importante proyecto conjunto con Cuba para la instalación de más de 90 parques fotovoltaicos aquí en todo el territorio cubano, por lo menos de aquí al año 2028. Eso es sin duda uno de los primeros pasos para una primera parte para solventar la crisis energética que tiene Cuba. No cubrirá la totalidad de los problemas energéticos que tiene el país, pero sin duda es un alivio. Entonces, China está ayudando. Hace poco también envió un importante cargamento de comida, de alimentación, especialmente arroz para la población cubana como un donativo. Hay otros países de donde se han recibido recientemente ayuda humanitaria. La presidenta de México decía que esta semana llegaría precisamente un cargamento con ayuda humanitaria. Entonces hay otros países como por ejemplo China, Rusia, en ocasiones también ha enviado tanques petroleros con combustible para Cuba, pero hace falta mucho más. Hace falta muchísima más ayuda para que se sienta realmente en la población y que pueda haber un alivio en ese sentido. Bueno, creo que ahí he respondido alguna pregunta. Perdone al compañero Roque y a Lina si me adelanté a responderlas todas, pero bueno, adelante. Esto, pues realmente es de una gran preocupación porque usted acaba de escuchar quiénes han sido los países que han ayudado a Cuba. Y si usted se da cuenta y de lo que comentaba, China y Rusia. Pero hay algo muy interesante, que es por eso que hacemos este programa, Pensemos en México. Ve, usted ha visto cómo le han cargado a México una responsabilidad que nadie se quiere tomar. Es decir, ha habido países que dicen, oh, lo siento, ha habido países que han dicho, cuánto me duele, estamos con Cuba, estamos con ellos, pero pues solamente de palabra. Y ha sido México con gran orgullo que se haga una ayuda humanitaria como lo ha hecho con otros países. Pero Latinoamérica realmente se ve inmediatamente disminuido.
amenazado, sin sin un poder para poder, o vamos a decir, para auxiliar a Cuba. Hemos visto que México, a través de la doctora Claudia Sheinbaum, ha dicho, vamos a ayudar. Pero, ¿quién más se suma? ¿Quién más se suma? Y pues usted lo acaba de escuchar de alguien que está ahí, de Luis de Jesús Reyes, que sencillamente dice, pues nada más de palabra, pero México ha hecho su gran esfuerzo, pero sí hay una amenaza que ha sido constante. El día de ayer, con Luis de Jesús Reyes, hablaba conforme a esto que es y que vamos a seguir escuchando, cómo Cuba está en un estado de emergencia. Si usted no había escuchado en otros medios este problema que hay, quiere decir que usted está viendo muchos medios de comunicación corporativos que no tienen ni siquiera la intención de, de acercarse, ni siquiera por humanidad, de hablar de este tema. Y bueno, el corresponsal Luis de Jesús Reyes habló unas palabras finales justamente cuando llegaba por un momento en esta conversación de lo que está sucediendo en Cuba, en esta conferencia que se daba el día de ayer para todo el pueblo de México sobre lo que está sucediendo en Cuba. Y bueno, aquí lo traemos para que usted sepa qué es lo que está pasando con nuestros hermanos cubanos. Mucha solidaridad de palabra, poca acción, pero México está ayudando, está intentando, y ojalá nosotros desde las trincheras que nos toca estemos dando fuerzas de acción inmediata, porque hay que recordar que ellos también son seres humanos, que ellos también son nuestros hermanos y que hemos recibido mucho de ellos, como también ellos de nosotros. La relación México-Cuba es grandísima. Vamos a ir a esta parte final con Luis de Jesús Reyes. La acción, más que la solidaridad en la retórica, porque, y yo creo que nunca me voy a cansar de enfatizar tanto en esto, sí es bonito ver los videos y ver los mensajes de solidaridad en las redes sociales, eso siempre da un respiro, ¿no? Para países como Cuba, que están pasando tantas vicisitudes por culpa del imperialismo, pero la realidad es que hace falta la creación de un frente amplio de países que estén dispuestos a sortear el bloqueo, a ir de frente contra el bloqueo estadounidense y contra la retórica imperialista de la administración Trump y de la administración estadounidense en general, no solo de este gobierno. Entonces, en ese sentido, bueno, Cuba definitivamente necesita del país, del mundo, debo decir, como Cuba ha estado dispuesto tantas y tantas veces a darle al mundo en general. Yo creo que si nos podemos hacer una lista aquí de las veces que de manera solidaria y altruista Cuba ha brindado lo mejor de sí a otros países del mundo, no terminaríamos en esta videoconferencia. Así que si cada uno de esos países que ha recibido la solidaridad de Cuba brindara un poquito de retribución, yo creo que
Cuba estaría en una mejor posición hoy para enfrentar todo lo que está pasando y sin importar si usted está o no está de acuerdo con el gobierno de Cuba o el gobierno de cualquier otro país, yo creo que no hay ningún pueblo del mundo que merezca pasar por todo lo que ha pasado el pueblo cubano durante estos más de 60 años. Así que nada, yo quiero cerrar aquí mi participación. Ha sido un placer realmente estar aquí. Como pueden ver, hubo un cambio de luz. No es que cambié la luz, es que me acaba de llegar la electricidad aquí a mi casa. Entonces, me disculpo con ustedes. Voy a aprovechar la electricidad para ir a hacer las cosas antes de que se vaya nuevamente. Un placer y un abrazo revolucionario a todos ustedes desde la Patria Grande. Gracias Alina, gracias Roque, y gracias a todos los demás compañeros y compañeras. Así las cosas de lo que está sucediendo en Cuba. Y es que hay algo. Mire, Cuba realmente, si a Cuba le quitaran todos los bloqueos comerciales, económicos, de salud, de energía, créame que Cuba sería una potencia, porque Cuba tiene muchas situaciones que han sido de aportación, sobre todo a la ciencia. Hay que recordar que en Cuba por ejemplo, se arreglan el glaucoma, ¿sí? Se puede revertir. En Cuba no existe la diabetes. En Cuba han hecho muchas operaciones de pulmón. En Cuba hay un gran potencial económico de frutas, de verduras. En Cuba ha habido inventos muy sustanciales para la vida de la salud. Es decir, muchos de los mejores médicos primero se capacitan en México y luego regresan a su patria para ofrecer servicios a la nación, a su nación. Por lo tanto, no solamente en el carácter médico, también hay en la economía, en las artes, en la música, y creo que realmente Latinoamérica le debe a Cuba mucha solidaridad, como yo creo que desde México, que estamos muy cerca de ellos, no solamente debe de ser la solidaridad de palabra, sino también de acción. Este tema yo creo que da para mucho, pero yo creo que con lo que hemos presentado el día de hoy, yo espero que nazca en usted una solidaridad, una oración, una acción de refrendar una ayuda probablemente alimenticia, como lo hemos hecho muchas veces con nuestros hermanos mismos de otras partes de la ciudad, de este bello país de México, cuando están en una situación de desastre. En este caso, el genocidio que se pretende hacer sobre Cuba por sobre lo que quiere hacer Estados Unidos es inaceptable, y yo espero que a usted le haya gustado este contenido. Si a usted le gustó, suscríbase. Por aquí va diciendo suscríbase, deje su like y deje que la campanita le diga cuando haya nuevos contenidos en este programa de Pensemos en México. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sabe qué? Agradecemos todos sus comentarios que nos
que nos van haciendo. A mí me gustaría leer de algunos de ellos y obviamente agradecer a toda la comunidad. Gracias a, aquí lo vamos diciendo, a Carlos Alfaro, muchas gracias. Nos dejó sus comentarios de otros contenidos de Pensemos en México. Muchas gracias a todos ustedes. Por aquí tenemos a ver, por aquí nos va diciendo Ángel Reyes, muchas gracias. A José Salas, muchas gracias. A Sabina Zamora, muchas gracias. A Víctor Hugo González, gracias por sus comentarios, todos ellos muy verdaderamente, y que siempre les estamos agradecidos y que tratamos de contestar lo mejor y a la brevedad. Muchas gracias. Suscríbase y nos vemos en la próxima aquí, como siempre, pensando en México. Hasta luego.